Amigos de la Fórmula 1, Toto Wolff acaba de hacer una admisión que nadie esperaba, y sus palabras cambian por completo la lectura de este final de campeonato. El director del equipo ha declarado abiertamente que no tiene dinero para llevar desarrollos al coche, que están al límite del presupuesto permitido y que el próximo paquete de actualizaciones no llegará hasta Malasia en octubre. Han oído bien, porque esto significa que entre el primer y el segundo paquete del equipo de Brackley pasarán nada menos que 10 grandes premios, una enormidad en una temporada donde los desarrollos lo deciden todo. Pero la parte más interesante es otra, porque Andrea Stella ha desmentido prácticamente a Wolff, sacando a relucir un detalle del reglamento que casi nadie conoce, una franquicia de 3 millones concedida por la federación. Luego está Ferrari, que en Zandvoort dejó escapar una carrera que podía haber valido mucho más, con un dato impresionante sobre los tiempos de Leclerc. Y por último, los números de la Duo 2 que llega a Monza, con una modificación que podría salvar a Ferrari en un circuito que hasta ahora parecía una pesadilla. Ahora les cuento todo en detalle. Si no quieren perderse ninguna novedad sobre Ferrari y la Fórmula 1, dejen un like al vídeo y suscríbanse al canal para estar siempre al día. Dicho esto, empecemos de inmediato con el análisis detallado. Empezamos por la carrera holandesa, porque el cuarto y quinto puesto vuelven a saber a potencial desaprovechado, y hay un dato que lo explica todo de manera muy clara. La media de tiempos por vuelta de Charles Leclerc, excluyendo paradas y neutralizaciones, fue prácticamente idéntica a la de Andrea Kimi Antonelli y a la de Lando Norris, y hay que prestar atención porque el monegasco pasó muchísimas vueltas atrapado detrás de Piastri y de Russell y alargó los turnos de neumáticos en busca de una ventaja. Las actualizaciones en el fondo han demostrado funcionar, con un tren trasero notablemente más estable, pero la posición de salida pesó enormemente en una pista donde adelantar era prácticamente imposible. Y hubo un momento que lo cambió todo. Leclerc había construido una situación muy prometedora con la primera salida, encontrándose en posición de engancharse a la cabeza de la carrera en la reanudación con neumático nuevo. Si hubiera logrado entrar en la batalla con Antonelli y Norris, habríamos visto una carrera completamente distinta. Pero la pésima segunda salida vio a Piastri ponerse nuevamente por delante con el neumático duro, destruyendo cualquier aspiración a un resultado importante. Y aquí hay un punto que genera bastante debate, porque sobre el doble duelo con Russell en la fase central, el propio Leclerc declaró que su estrategia era presionar al rival para obligarle a entrar pronto a boxes, creando así una ventaja sobre los neumáticos. Pero vista la eficacia del undercut en esa carrera, quizás adelantar una de las dos paradas habría sido la mejor decisión. Leclerc y el muro optaron, en cambio, por retrasar las paradas, lo que obligaba al piloto a salir cada vez 6 o 7 segundos detrás del rival y a empujar al máximo para recuperar la posición, una situación realmente frustrante. La impresión es que en Ferrari había una clara conciencia del importante déficit de motor, hasta el punto de que sin una ventaja relevante en los neumáticos, el adelantamiento habría sido de todos modos imposible en la recta final. Y al otro lado del garaje, Lewis Hamilton hizo una carrera excelente, con la gestión de los neumáticos como eje central del programa y el intento de realizar una sola parada. Una estrategia muy arriesgada, pero que le dio una oportunidad concreta de podio gracias a su gran ritmo y a la larga neutralización poco después de mediada la carrera. El único contratiempo real fueron las vueltas detrás de Leclerc, donde Lewis perdió cerca de 3 segundos, y el apuro de Ferrari con los órdenes de equipo resultó evidente. El intento inicial del muro era no dar órdenes y llamar a Leclerc a boxes en la primera vuelta, en que Hamilton estaba pegado a su alerón trasero, pero esto, según el monegasco, iba en contra del plan acordado con Russell, y por eso se negó a entrar de inmediato. Así comenzó una discusión que terminó con una solución a medias y una parada tras 3 vueltas, durante las cuales Hamilton, bloqueado detrás, se fue enfureciendo. Hay que decirlo claramente, el muro necesita más autoridad y una planificación más eficaz de estas situaciones que deben resolverse con profesionalidad y no con dudas.
y la neutralización, a 2 vueltas del final, terminó por completar el cuadro, quitándole a Lewis la única oportunidad real de atacar a Russell. Y ahora la noticia más impactante, porque mientras Ferrari y McLaren continúan innovando sin parar, el equipo de Brackley todavía no ha traído su segundo gran paquete de novedades, y Wolff explicó el motivo sin rodeos. Estamos al límite en lo que respecta al presupuesto permitido. No podemos traer grandes actualizaciones cada 2 o 3 carreras. Las novedades llegarán en Malasia, admitió el director del equipo. Y fue aún más directo: no tenemos dinero para llevar desarrollos al coche. Estamos intentando distribuir las actualizaciones de manera uniforme a lo largo del año, basándonos en nuestros cálculos sobre cuándo podemos introducir las novedades más importantes y optimizar los puntos en el campeonato. Pero sencillamente no podemos hacer lo que no podemos hacer. Y el dato que se desprende de todo esto es impresionante. Entre el primer y el segundo paquete habrá una diferencia de nada menos que 10 grandes premios. Wolff negó además que el problema venga de un gasto excesivo a principio de año. No lo creo. Pienso que somos una empresa con una cierta dimensión e infraestructura. Estamos pagando muy caro los problemas de fiabilidad que nos han costado entre 50 y 100 puntos. Y aquí viene la parte más fascinante, porque Andrea Stella no le cree en absoluto. Me gustaría creerte, pero en realidad no te creo. Y no te creo porque, gracias a las normativas sobre la unidad de potencia de 2027, todos los equipos tendrán una franquicia en su declaración de gastos para el límite de presupuesto, declaró el ingeniero italiano. Y aquí hay un detalle que ha pasado casi desapercibido y que lo explica todo. Dados los cambios en las unidades de potencia y en la aerodinámica de cara a 2027, la Federación ha garantizado 3 millones extra descontando los de los gastos, tanto para este año como para el próximo, teniendo en cuenta que los motores volverán a cambiar en 2028. En ese punto, más que una cuestión de dinero, se convierte en una cuestión de cómo dividir las horas de túnel de viento entre esta temporada y la siguiente. Y Stella fue aún más lejos. Estoy seguro de que al ver a los rivales elevar el nivel, ahora aprovecharán el desarrollo que seguramente ya está ocurriendo entre bastidores. Estoy convencido de que el coche en el túnel de viento es considerablemente más rápido que el que tienen en pista, y de que querrán convertir parte de ese potencial en actualizaciones reales. Obviamente sería mejor que no fuera así, pero prefiero ni pensarlo. Y de hecho algo se mueve porque en Malasia llegará un importante paquete de desarrollos, en gran parte ya diseñado, pero cuya producción había sido congelada. El plan inicial preveía frenar con fuerza el desarrollo antes de la pausa estival, confiando en las inversiones realizadas durante el invierno en motor y chasis, para llegar a mitad de temporada con una ventaja suficiente para gestionar el campeonato. Hungría y Zandvoort contaron, sin embargo, una historia muy diferente, y es aquí donde se aprecia la estrategia ganadora de Ferrari, porque en Maranello dejaron de desarrollar el coche del año pasado muy pronto, y eso liberó muchos más recursos para la SF26. Además, al tener un déficit de motor que exige tiempos de desarrollo más largos, para el caballino era fundamental introducir actualizaciones en el chasis con gran constancia, no solo para mantenerse en la lucha, sino también para impedir que los rivales detuvieran pronto su desarrollo y se concentraran con antelación en el coche de 2027. Una estrategia que ha funcionado a la perfección, y llegamos al futuro inmediato. En Maranello están completando las pruebas de durabilidad del nuevo motor, ya casi listo para su debut en Monza. La especificación A-Duo 2 contará con una turbina más grande y un compresor nuevo, junto a otras mejoras en los componentes auxiliares, y se espera una ganancia de al menos 10 caballos. Pero el punto más importante es otro. El objetivo principal es mejorar la eficiencia global y aprovechar de manera diferente el turbocompresor. La ganancia no es solo la directa en caballos, sino también en cómo funciona el motor, cómo interactúa con el coche y cómo permite ampliar la ventana de funcionamiento.
y la decisión de pasar a un turbo más grande debería mejorar la eficiencia a altas velocidades y sobre todo en circuitos que podían ser dramáticos con la arquitectura actual, como Ciudad de México. Ya tuvimos un anticipo en Austria, donde Ferrari, pese a la primera actualización, tuvo que correr con cierta cautela entre el refrigeración y una elección conservadora de los mapas de motor. Y si todo sale según lo previsto, la nueva especificación estará disponible de inmediato también para los equipos clientes,